Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy es Cronología y preguntas abiertas acerca de la torpeza que acabó con el macrismo. El 1 de marzo del 2018, en el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, Macri introdujo en su discurso el debate sobre el aborto. Si lo que buscaba era hacer historia, lo logró. Se sintió pionero, fundacional, una línea de acá para allá. Todos los gobernantes sienten en algún momento la necesidad de estampar esa impronta fundadora que determine en la sociedad un antes y un después. Esto no es necesariamente bueno. Hacer historia no significa hacer buena historia, sino simplemente hacer algo que se imprima en los manuales. El 1 de marzo del 2018, Macri lo logró. Tanto así que dijo: hace 35 años que venimos postergando un debate sensible, que como sociedad nos debemos, el aborto. Y agregó: era necesario un debate maduro y responsable. Las diversas gestiones de Mauricio Macri al frente de la ciudad de Buenos Aires y de la presidencia de la Nación fueron oscilantes con el tema del aborto. Es difícil entender qué quiso hacer en cada momento. El cómo resulta del mismo modo un misterio. El sainete interpretado por el expresidente y sus funcionarios a escasos días de terminar su presidencia no despejaron la incógnita. Macri se iba de la gestión dejando disconformes a verdes y a celestes. Sumemos además que dejó un enfrentamiento mucho mayor en lo que se ha dado a llamar la grieta y un enorme desconcierto sobre su capacidad de comprender las señales a la hora de encarar políticas públicas. Habilitar el tratamiento parlamentario del aborto fue una jugada que no termina de vislumbrarse si fue una cuestión ideológica o de pragmatismo político. Sí se sabe que aquel 1 de marzo su anuncio despertó recelo en los sectores de la Iglesia o que sencillamente se oponían al aborto. La febril maquinaria de comunicación del gobierno ensayó entonces una explicación sinuosa pero conveniente para quien quisiera creerle. Lo que decían era que como el proyecto tenía mucha presión de la sociedad civil y se iba a presentar lo mismo, Macri tenía minoría en ambas cámaras, entonces el cálculo era que si primereaba enviando a sus legisladores a debatir, a buscar consensos y a jugarse a lo menos extremo, eso sería beneficioso. La otra opción era impedir el debate y boicotear el proyecto con el riesgo de que el texto fuera más crudo aún. Si bien esta excusa sirvió para un sector del electorado y los grupos de apoyo eclesiástico, el proyecto presentado no se condecía con este relato. Se trataba de un texto que iba bien lejos, superando largamente las leyes existentes en países de la región. De hecho, se trataba de un proyecto radicalizado, ante el cual el oficialismo no esbozó un producto alternativo que fuera moderado y representativo de lo que es la centralidad de una coalición que lo había depositado justamente en el sillón presidencial. La habilitación del tratamiento pudo haber funcionado también como cortina de humo para tapar los en aquel momento magros resultados de la economía. Esa fue otra teoría de las razones por las que se habilitó el debate. Como fuera, la estrategia era peligrosa. Alimentaba de una forma virulenta la división social. Tanto por el sí como por el no, rápidamente se dividieron las aguas. El debate aportó al presidente la oportunidad de pelearle a Cristina Fernández la arena progresista por la que bregaba desde su gestión al frente de Cava. Esa inseguridad ideológica eterna de Macri es la que aprovechó un sector no pequeño de su entorno. Como si las sociedades se comportaran siempre igual y respondieran a la planificación de los iluminados, descontaron que simplemente pasaría a ser él y no ella quien hiciera la movida más progre de la historia y dejarían de señalarlo como un presidente de la derecha. Esta teoría se basaba en las declaraciones del estratega político de Macri, Jaime Durán Barba, al que señalan como responsable último de la movida. Haciendo cálculos entre las encuestas y la opinión de la Iglesia, Durán Barba se apoyó en los datos cuantitativos que guiaban su abordaje pragmático. El consultor estrella tenía en sus manos, para aquella época, encuestas que señalaban que los argentinos tenían una módica mayoría a favor de la despenalización. Hagamos un poco de historia. La presión nacional e internacional sobre la cuestión del aborto no es argentina ni escapa a una agenda diagramada y consensuada que, no obstante,
tiene particularidades de acción dependiendo del anclaje que tengan en uno u otro país. En Argentina el tema no estaba ni remotamente entre los de mayor preocupación. No obstante, un trabajo constante se gestaba hacía varios años. Entre 2003 y 2004 comienza la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Según dicen sus organizadoras, esta campaña es federal y reúne a 300 agrupaciones feministas. Su consigna fue exitosa, a tal punto que resiste hasta hoy. Es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Es de esta campaña que surge el proyecto que se presenta por primera vez en el año 2007. En el 2009 consiguen la adhesión de 22 diputados, pero tampoco es tratado el proyecto y vuelve a perder estado parlamentario. Hacia el año 2011 el proyecto cuenta ya con el apoyo de 50 diputados. El oficialismo kirchnerista, increíblemente, evita el debate, evita que ocurra en plena campaña presidencial. Ya en marzo del 2012 ocurre algo que cambiará el transcurso de los acontecimientos. La Corte Suprema dicta el fallo FAL. ¿Qué significa esto? Bueno, desde 1921, el artículo 86 del Código Penal de la Nación establece excepciones a la punibilidad del aborto. La primera es cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer. Y el segundo cuando se interrumpe un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Bueno, lo que ocurre el 13 de marzo del 2012 es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció el alcance de los permisos y reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos en todas las circunstancias permitidas por la ley, cuando su vida o su salud están en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación. Bueno, lo que ocurrió el 13 de marzo del 2012 es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció el alcance de los permisos y reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir los embarazos en todas las circunstancias permitidas por la ley. O sea, volvemos a los dos causales anteriores, cuando su vida o su salud estén en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación. Y aquí sacaron el tema de que fuera idiota o demente, o sea que era producto de una violación sin importar la capacidad intelectual o psicosocial de la mujer. Esta pequeña modificación no es pequeña, porque esto cambió todo. Entonces, el proyecto se presenta por cuarta vez, con el aval de 60 diputados, aunque vuelve a perder estado parlamentario. Ya en 2014 se presenta con el apoyo de 70 bancas. En esta ocasión, el macrismo y el kirchnerismo no dieron quórum a último momento. Una anécdota memorable la protagonizó la entonces diputada Diana Conti, que así respondía a Nicolás del Caño ante las denuncias del diputado del FIT. Ella dijo: si intentan poner el tema del derecho al aborto en la agenda, nos ponemos de acuerdo y nos venimos. Llegando al año 2015, en el mes de junio, el Ministerio de Salud de la Nación publicó en su página web el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a Interrupción Legal del Embarazo. Este documento es una actualización del protocolo del año 2010, que fue anunciado como resolución ministerial, pero que luego fue desmentido. Si bien el protocolo establece que es de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y debe ser puesto en práctica en todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, lo cierto es que el documento carece de estatus de resolución ministerial y por ende se trata solamente de una sugerencia y hasta una exhortación, pero no es obligatorio. Para el 2016 se realiza una nueva presentación con 70 legisladores que lo avalan. El propio Mauricio Macri señaló para aquel entonces que durante su gestión no se impulsaría ningún proyecto de interrupción del embarazo. Pero, 2 años después, y a instancias del propio ondulante Macri, el 6 de marzo de 2018 fue presentado el proyecto de 4 diputadas: Victoria Donda, Movimiento Libres del Sur, Brenda Ostín, UCR Córdoba, Mónica Macha, Unidad Ciudadana y Romina del Pla, Frente de Izquierda. Por 7ª vez, con 72 firmas, dando lugar al debate que tuvo en vilo a la sociedad argentina a lo largo de todo el 2018. El proyecto fue a comisiones encabezadas por Cambiemos, Salud,
Carmen Polledo, Legislación General, Daniel Lipovetsky, Legislación Penal, Gabriela Burgos, Familia, Alejandra Martínez y Presupuesto, Luciano Laspina. El tratamiento en comisiones constó de 15 jornadas, 108 horas de exposiciones y 724 expositores ante los diputados. El 13 y 14 de junio de ese año, en una sesión maratónica, se logró la media sanción de diputados. 129 diputados apoyaron el proyecto y 127 lo rechazaron. Los verdes lo tomaron como una victoria propia de la lucha feminista y de la izquierda de casi 2 décadas. Los celestes lo tomaron como una traición. Macri no conseguía sacar rédito de la jugada. En la madrugada del jueves 9 de agosto del 2018, el Senado, rodeado de cientos de miles de personas a favor y en contra, bajo la lluvia y el frío, rechazó la ley por 38 votos en contra 31 a favor y 2 abstenciones. Esta vez eran los celestes los que consideraban que el rechazo era un premio a su lucha y los verdes que se sentían traicionados. Tampoco acá Macri sacaría rédito. Las grietas abiertas en la sociedad, en su electorado y en sus propias tropas fueron letales. Vamos a la cuestión de los protocolos. El protocolo se actualizó, pero aún no tenía estatus de norma jurídica. Incorpora el concepto de autonomía progresiva por el cual a partir de los 13 años se considera que un adolescente puede tomar decisiones. La guía, que esto es el protocolo, enumera los distintos métodos para abortar según el desarrollo prenatal del embarazo, haciendo una distinción entre métodos preferidos y otros métodos. Los métodos preferidos son aspiración al vacío manual o eléctrica, mes 3 y 4 de embarazo, dilatación y evacuación, mes 4 del embarazo, mifepristone y misoprostol, mes 5 hasta el mes 5 del embarazo, prostaglandinas de uso vaginal en dosis repetidas, mes 5 del embarazo. Y señala como otros métodos a dilatación y curetaje, mes 3 del embarazo, soluciones hipertónicas, mes 5 del embarazo, prostagladinas intraamnióticas o extraamnióticas, mes 5 del embarazo, inyección para detener el corazón del feto, mes 5 del embarazo. En los casos más avanzados se usan técnicas como la llamada dilatación y extracción intacta, que requiere 2 o 3 días de preparación para asegurar la dilatación cervical necesaria, y los fármacos que induzcan el parto. El médico manipulará el feto hasta hacer salir primero sus piernas hasta dejar dentro solo la cabeza. Por último se vacía el encéfalo por succión después de practicar una incisión en la base del cráneo. Quien se declare objetor debe hacerlo de manera explícita y con anticipación para todas las situaciones, en instituciones públicas y privadas. Si los estudios previos a la práctica del aborto incluyen una ecografía, se deberá explicar a la usuaria su derecho a solicitar no ver las imágenes ni escuchar los sonidos. Este protocolo es el que el exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, reglamentó para que fuera de aplicación obligatoria en la resolución 3158 del 2019. Esto ocurrió el miércoles 20 de noviembre. Las idas y vueltas del expresidente Macri y sus funcionarios terminaron por derogar la medida en ese entonces. La derogación se debió más bien a penalizar la insubordinación de Rubinstein antes a que estar o no en desacuerdo con el contenido del protocolo. Hay que dejar en claro que toda esta batalla política no ha solucionado el tema principal. Profesionales de la salud vienen denunciando la precariedad del protocolo para la ILE, que de hecho existe hace más de 10 años. La necesidad médica de realizar interrupciones del embarazo en casos particulares vinculados a la salud requiere de un protocolo, o sea, un manual donde un grupo de expertos define y describe todas las acciones que deben llevarse a cabo para realizar el procedimiento basadas en la mejor evidencia disponible. Este protocolo no resuelve las cuestiones de fondo muy sensibles y que los profesionales involucrados directamente en la práctica de la ILE necesitan. En primer lugar, se encuentra el límite de la edad gestacional para realizar una ILE. Una ILE es una interrupción legal del embarazo. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
se define como aborto a la finalización de un embarazo hasta las 20 semanas de gestación. Pero el protocolo ILE habla de interrupción del embarazo, no de aborto, y brinda recomendaciones para finalizar gestas sin límite de edad. Esto abre la puerta a interrumpir legalmente embarazos con fetos viables. En segundo lugar, no brinda recomendación alguna para el manejo eventual en el caso de que, tras una ILE, sea expulsado un neonato. ¿Qué es un neonato? Es un prematuro desde la semana 22 que se encuentra en el límite de la viabilidad. Sus chances de sobrevivir son bajas en nuestro medio, algo mayores en países desarrollados y aplicando cuidados extremos. Sin embargo, las chances de supervivencia o no del neonato no pueden negarle su estatus moral de individuo ni su condición de persona ante la ley. Tampoco pueden negársele al neonato sus derechos más básicos e inalienables de recibir la mejor atención médica posible para su condición, aun si fueran cuidados de confort hasta su fallecimiento. En virtud de si su concepción fue o no deseada por la gestante, o si su gestación determinó en la gestante un problema de salud para ella. Ninguna de estas cuestiones fue explicada mientras las reyertas políticas tenían lugar. Mientras tanto, casos de neonatos viables con plenos derechos no tienen respuesta en el protocolo de la discordia. La actitud frente al feto viable con chances de nacer vivo luego de una ILE nos llevan a la tercera cuestión, y es la de los derechos del médico. Para evitar pasar por encima de los derechos del médico existe la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? La que permite que un médico quede exento de realizar una práctica que incluye terminar con el producto de una gestación, a quien él, el médico, sea por convicciones religiosas, morales o personales, considera como una vida. Sin embargo, la objeción de conciencia, según la resolución, está limitado a la persona individual del que realiza la ILE, del médico que realiza la ILE. Lo que no dice ni la resolución ni la recomendación es qué ocurre si nace un feto viable y con vida luego de una ILE respecto de quienes habitualmente proveen cuidados neonatales. ¿Se entiende? Médicos y enfermeras deben ser llamados a asistir a un neonato. ¿Y si no son llamados, se están violando los derechos del neonato? Si el equipo de neonatología toma conciencia de que se realizará una ILE de un feto potencialmente viable, cosa frecuente ya que en los centros obstétricos se realizan, además de ILEs, partos y cesáreas habitualmente. Pero no se les permite actuar para brindarle atención, ya que el objetivo de la ILE fue terminar con esa gesta, ¿están siendo coercionados? ¿Están cometiendo el delito de abandono de persona? Si bien no entran en la figura de objetor, ¿cuál es el estatus de todos estos profesionales frente a la ley? Nada de todo esto está especificado. La celeridad que garantiza la ILE no garantiza que la gestante consulte en tiempo y forma, y este es otro tema. Una de las principales causas de la demora en la realización de una ILE, además de la judicialización, es la consulta tardía. Y esto es frecuente en las pacientes de riesgo, que típicamente son pasibles de la ILE. ¿Se entiende? Recordemos cuáles son las causales legales de una ILE. Por vergüenza, desconocimiento, coerción de los familiares o la pareja, la persona gestante puede llegar a la consulta más allá de las 20 semanas. Son muchos los vacíos que deja la recomendación de los protocolos tal como están hechos. Finalmente, ¿esto fue ideología o estrategia? La fluidez con que el presidente Macri ha enviado señales al votante pro y contra del aborto es apabullante. En eventos internacionales ha tenido una claridad meridiana respecto de su apoyo a la agenda feminista, que incluye principalmente el tema del aborto. Pero en otras ocasiones también se ha pronunciado con idéntica vehemencia a favor del bando celeste que lucha contra el aborto como parte de su propia agenda. ¿Cuál es el verdadero Macri? Misterio. El candidato que renovó en sus listas de legisladores a todos los políticos pro aborto es el mismo presidente que 18 días antes de dejar la Casa Rosada decidió derogar una resolución que institucionalizaba el protocolo que había sido avalado desde su propia gestión. Se llevó críticas de propios y extraños por estas vacilaciones. Es como un alumno de Maquiavelo pero que hizo todo mal. Fue mal oportunista y mal especulador.
La especulación era tan palpable que la propia socia de Macri, Lilita Carrió, denunció frente a las cámaras de televisión el hecho y dijo: ¿por qué no me preguntaron? Yo les hubiera dicho, es un penal sin arquero para el kirchnerismo. La cámpora se va a hacer feminista de un día para el otro y así fue. Y asimismo, Lilita Carrió dijo: Macri me llamó y me dijo, a mí me dijeron que iba a ganar el no. En fin, las rencillas políticas, la especulación y el desconocimiento van más allá de lo que fue la gestión del gobierno anterior. Y determinaron que se introduzcan solo cambios cosméticos que no resuelven lo fundamental, que son las cuestiones bioéticas. La ambigüedad y la torpeza política solo trajeron problemas para la gestión, que no logró capitalizar su accionar en ninguno de los dos espacios. Más bien, consiguió quedar mal con todos los bandos. Si la movida fue una cuestión estratégica política o fue una cuestión de convicción ideológica, salió todo al revés. Los guiños que alternativamente se hicieron a verdes y a celestes, en principio confundieron y terminaron por ofender a unos y a otros. La enorme movilización callejera, mediática y cultural verde robusteció a los sectores antiaborto que se despertaron no solo en la disputa de la calle, sino en la arena política. Luego del fracaso de la sanción de la ley, enojó a los pro aborto, pero esto no reparó el enojo de los celestes. Macri dejó el poder el 10 de diciembre de 2019 envuelto en un papelón de idas y vueltas. Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.